Bueno, vamos empezando, aunque falte un minutillo. Buenas tardes. A ver, el último día vimos el argumento de autoridad, ¿verdad? O sea, directos a analogía. Muy bien. Vale. ¿Qué es un razonamiento por analogía? 438. Analogía. Mirad, lo que tenemos que tener claro respecto de la analogía, o mejor dicho, el punto principal de la analogía, aquello que es la analogía, básicamente, pese que ahora haremos distinciones o especificaremos, es a partir de un caso regulado, tenemos una norma 1 con un supuesto de hecho que yo que sé, califica como prohibido, ¿vale? Supue'sto de hecho 1. Tenemos otro supuesto de hecho parecido, SH1', que no está regulado. No regulado. Vamos, que en algún sentido constituye una laguna. ¿En qué consiste razonar por analogía? Pues razonar por analogía consiste en traerme la solución normativa del caso regulado, aquel donde hay norma, al caso no regulado. Esto es básicamente una analogía. Lo pongo con un ejemplo. Prohibido, qué sé yo. Prohibido jugar al fútbol, ¿sí? ¿Y jugar al baloncesto? Jugar al baloncesto, como tiene algunas características en común a jugar al fútbol, entonces también prohibido, ¿sí? Esto es básicamente lo que constituye el razonamiento por analogía. Esto es como lo básico. Claro, si que el caso SH1' debe ser tratado como el caso SH1, es porque los dos casos son iguales. ¿Sí? ¿Cuándo dos casos son iguales? ¿Tienen identidad de razón? Cuando tienen identidad de razón. Bueno, no sé ahí lo que significa razón, pero vayamos primero con lo de identidad. ¿Existen dos casos idénticos? ¿Por qué no existen dos casos idénticos? Efectivamente, por principio de identidad, si hubiese dos casos iguales, no serían dos casos, sino que sería un único caso, sería el mismo caso. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque nos muestra que cuando decimos que dos casos son iguales, estamos estamos empleando el término igual de una manera metafórica o metonímica. Porque iguales no hay dos casos. Porque si no, como estaba diciendo Michael, serían exactamente el mismo caso. Así que para decir que dos casos son iguales, en realidad que dos casos se parecen. Cuando decimos que dos casos se parecen, SH1 y SH1', lo que estamos diciendo es que tienen una serie de propiedades en común, ¿vale? Ambos casos comparten una serie de características, ¿sí? Los dos se juegan con una pelota, los dos por equipos y en los dos hay al menos dos partes, ¿sí? O hay titulares y reservas.
Así que, cuando llevamos a cabo un razonamiento por analogía, llevamos a cabo un primer paso que consiste en constatar similitudes hay cosas que son comunes en ambos casos, ¿sí? Sin embargo, si yo dijese que por el hecho de que dos casos son iguales no, que comparten determinadas propiedades, tienen la misma calificación normativa, estaría incurriendo en una falacia. ¿Alguien se da cuenta de cuál? Si yo digo que dos casos, por el hecho de tener algunas propiedades en común, tienen la misma calificación normativa, estaría cometiendo o incurriendo en una falacia. ¿Alguien se da cuenta de cuál? Más bien sería una falacia naturalista. Del hecho de que dos cosas sean iguales, no significa que deban ser tratadas del mismo modo. De hecho, nuestro segundo paso consiste no en únicamente describir que hay propiedades en común entre los dos tipos de casos, sino en decir que estas propiedades son lo suficientemente importantes como para que deban ser tratados de la misma manera. Hay que ofrecer razones normativas. Y de aquí lo que estaba diciendo José de identidad de razón. Bueno, en un razonamiento por analogía, lo que estamos diciendo es que la misma razón que justifica que esté prohibido el caso SH1 hace que igualmente subrayado, doble subrayado, triple subrayado, negrita, hace que igualmente esté justificado que esté prohibido el caso SH1'. ¿Sí? Es decir, no basta con constatar que entre fútbol y baloncesto hay cosas parecidas o hay características comunes. Tienes que ir un paso más para allá y decir, estas características hacen que deban ser tratadas de la misma manera, que ambas estén prohibidas. ¿Sí? ¿Bien? ¿Será que sí? Distinguimos dentro de la analogía al menos entre dos tipos. La analogía iuris, perdón. Analogía legis y analogía iuris. Bueno, ¿cómo vamos a distinguir o en qué consiste la diferencia entre un tipo y otro? Imaginemos que tenemos la norma N1, prohibido fumar. Y por fumar, calentar tabaco, quemar tabaco e inhalarlo. Vale.
Ya tenemos nuestro caso regulado. Prohibido fumar. ¿Y si alguien coge un vapor? Pues a ver, en principio, si fumar quiere decir quemar cigarrillo y aspirar el humo, vapear no está prohibido. Simplemente está no calificado. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos mediante la analogía legis? Mediante la analogía legis, lo que vamos a hacer es estirar el significado de fumar para que ahora fumar signifique otra cosa. Fumar sea consumir nicotina. De este modo, lo que he hecho ha sido pasar de una norma N1 que prohibía solo quemar tabaco y aspirar el humo a una norma N2 a partir del mismo enunciado normativo. Estiro el significado de lo que quiere decir fumar hasta que comprenda el consumo de cualquier forma de nicotina. ¿Sí? Bien. Analogía legis. Pero ahora, imaginaros que en lugar de alguien con un vapor, lo que nos encontramos es el caso de un profesor loco, por ejemplo yo, que llega a clase y empieza a quemar incienso. A ver, ¿puede sensatamente decirse que quemar incienso sea fumar? Mirad, podemos estirar el significado de las palabras, pero no te fumas el incienso. O sea, no. Lo dejas ahí, que se queme, pero no te fumas el incienso. No es que aspires una barrita de incienso. Ahora bien, por la misma razón que está prohibido fumar, ¿por qué está prohibido fumar? Porque es malo para la salud, porque es malo para el medio ambiente y porque, ¿qué más? Molesta. Venga, las tres. ¿Lo satisface el incienso? Por cierto, el incienso, algunos son muy malos para la salud, directamente cancerígenos. 2, molesta, a mí, tela. Y medio ambiente, pues quemar cosas nunca es una buena idea. Así que, por las mismas razones o razón que tenemos la norma prohibido fumar, vamos a crear una norma N2 que me dice prohibido quemar incienso. ¿Sí? Por supuesto, esta es una forma de creación de normas implícitas, de construcción jurídica. ¿Sí? No tenemos ningún enunciado del legislador que nos diga nada sobre quemar incienso. Y si bien podemos estirar el significado de la palabra fumar hasta que quepa vapear, en el caso del incienso no. Cuando lo que hacemos es crear una nueva norma que cubra el caso no regulado por las mismas razones por las que estaba regulado fumar, estaba prohibido fumar, entonces lo llamamos analogía iuris. ¿Sí? En uno, lo que hacemos es tomar nuestra norma original y estirar el significado cambiando la norma,
Yo al cambiar el significado de fumar estoy cambiando la norma. En el segundo caso no, en el segundo caso mantengo mi norma de alcance limitado que dice prohibido fumar, pero creo una norma implícita que dice prohibido quemar incienso. Lo primero es interpretación, lo segundo es construcción jurídica. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Con qué nos tenemos que quedar? Pues que siempre es de un caso regulado a un caso no regulado, que no basta con decir que dos casos son iguales, sino que tiene que haber lo que decía José, identidad de razón, que en realidad es que las mismas razones que justifiquen el tratamiento del primer caso como prohibido, haya razones que justifiquen extender la misma solución al caso no regulado. ¿Sí? Con esto, con lo que queráis, ¿vale? De ejemplos. Otro ejemplo. Tenemos la norma N1, la norma prohibida la entrada de perros. ¿Sí? A ver, pongamos que tenemos el caso no regulado de que alguien se presenta con un puma. Para los que no sepáis, los pumas son uno de los grandes felinos típicos de América del Sur y que de vez en cuando se comen a alguien. ¿Sí? De hecho, si alguna vez vais a Machu Picchu y decidís hacer el camino largo, que es una locura, mucho cuidado haciendo el camino andando, el largo, porque hay pumas. Y a más de uno ha hecho el camino de ida, pero no de vuelta, porque se la han zampado los pumas. ¿Sí? Así que mucho cuidadín con estos gatitos a lo bestia. Diríamos que las mismas razones que justifican la entrada de perros, la prohibición de entrada de perros, justifican igualmente la prohibición de entrada de pumas. Es que hemos abandonado la analogía y ahora estamos hablando del argumento a fortiori o a mayor razón. Y es que hay casos en los que no es que esté justificado tratar los mismos por la misma razón, sino que a veces el caso no regulado hace que esté más justificado prohibirlo que el caso sí regulado. ¿Sí? No es que sea la misma razón, o sí es la misma razón, pero con diferente intensidad. En el argumento a fortiori está más justificado prohibir la entrada de pumas que la de perros. ¿Qué es entonces un argumento a fortiori? Un argumento a fortiori es cuando la razón que justifica una norma justifica todavía más aplicar la misma solución a un caso no previsto. ¿Sí? Si alguien sigue vivo, que pestañee 2 veces. Bien, gracias, Rodrigo. Ejerciendo de subdelegado. No creo, pero lo voy a intentar. ¿Qué es un argumento a fortiori? Un argumento a fortiori es cuando la misma razón que justifica prohibir el caso regulado
justifica más todavía prohibir un caso no regulado. Ofrecer la misma respuesta jurídica. De hecho, hay que tener cuidado porque el razonamiento a fortiori tiene dos variantes. De menos a más y de más a menos. Si queréis aprenderoslo en latín, está en el esquema, como maius ad minus y minori ad maius, que suena a hechizo a conjuro. Bueno, ¿cuándo tenemos la variante de menos a más? Bueno, es la del perro y el puma, ¿vale? Decimos, si en el autobús te encuentras la prohibición de llevar armas blancas, hay algunos autobuses donde te encuentras eso, prohibido subir navajas o cuchillos o armas blancas, prohíbe llevar granadas de mano, y alguien puede decir, no, como no lo dice, pues llevo mi granada de mano. ¿Sí? Caca, no, granada de mano no, niño o niña mala. ¿Sí? Cuidado, esto funciona para las prohibiciones. Prohibiciones y normas de obligación. Os recuerdo que una prohibición es obligación de abstenerse y viceversa. Ejemplo de más a menos. Imaginaros que os invitan a una fiesta y en el mail de la fiesta queda expresamente permitido beber absenta. Se permite el consumo de absenta. ¿Tenéis todos presente qué es la absenta? Absentio. ¿Sí? La absenta es el alcohol legal con mayor graduación. Y se sabe que tiene efectos alucinógenos. Digamos que hay que tener mucho cuidado con la absenta. No por casualidad. Mucha gente se fue al otro barrio con la absenta. Pero claro, si a mí me llega un mail en el que me dicen que está permitido beber absenta durante la fiesta, pues digo, pues hombre, un whisky o una cerveza, por supuesto, a mayor razón. Claro, si está permitido lo más, la absenta, está permitido lo menos, beberte una cerveza, ¿sí? Esto funciona con las normas de permisión. Hola. A ver, cuidado. Esto puede parecer hasta un razonamiento lógico. De lógico no tiene nada, ¿eh? No es que sea un razonamiento deductivo, ni nada por el estilo. Y nos puede parecer muy obvio que si está prohibido una determinada cosa que nos parece como más lesiva, pues estará prohibido... perdón, una cosa, sí, más lesiva estará lo menos. También. No, lo he dicho al revés. Bueno, da igual. Pero mirad, os pongo un ejemplo de mi tierna adolescencia. Y es que en mi barrio, donde me crié en Madrid, había un bar que permitía el consumo de marihuana. Se podían fumar porros, son Spinelli. Y alguien podría pensar, hombre, si está permitido, fumar marihuana, a mayor razón estará permitido fumarse un cigarrillo de tabaco. No, no. En ese lugar está estrictamente prohibido fumar tabaco. Fumar marihuana está permitido, pero no fumar cigarrillos de tabaco. Así que este argumento nos puede parecer
lógico, sensato. Cuidado, que lo que sucede es que a veces hay otras razones que justifican tratar el caso aparentemente no regulado de otra manera, ¿sí? En ese caso, al dueño del bar no le importaba nada el olor a marihuana, pero no soportaba el de tabaco. La gente... O digamos que tenemos prohibida la entrada de perros si te lo encuentras en el Parque Nacional de Machu Picchu, que está debajo. Cuidado, ¿significa que está prohibida la entrada de pumas? No. Perdón, es que este es el hábitat de los pumas. Ponemos prohibida la entrada de perros para que no acaben con otro tipo, no se escapen y acaben con otro tipo de fauna silvestre, ¿sí? Así que el razonamiento parece funcionar bien, pero lo mismo que con analogía, estos dos tipos de razonamiento son disyuntivos o son optativos, opcionales, con el razonamiento a contrario. Oiga, es que si el legislador hubiese querido decir algo sobre los pumas, lo hubiese dicho. Dado que no lo ha dicho, como menos, como poco, está no regulado. Y como más, está permitido. Lo opuesto. ¿Sí? Y lo mismo con los vapers. Oiga, ¿será que los vapers no llevan tiempo existiendo? Si el legislador hubiese querido prohibir los vapers, lo habría hecho. Y solo pone prohibido fumar. ¿Cuál es la diferencia entre analogía y razonamiento a fortiori? Que en la analogía lo que tenemos es que las mismas razones con la misma intensidad que justifican el tratamiento de un caso, justifican el tratamiento del caso no previsto. En el a fortiori es las mismas razones, pero con mayor intensidad justifican el tratamiento del caso no resuelto que del caso sí resuelto. Está más justificada la calificación del caso lagunoso que del no lagunoso, que del regulado. ¿Bien? Pues vamos con el consecuencialista. Me voy a acabar el temario hoy mismo, este paso. Consecuencialista. Bueno, ¿qué es un razonamiento de tipo consecuencialista? Pues un razonamiento de tipo consecuencialista es aquel que apela a las consecuencias para elegir entre una o entre varias interpretaciones posibles. Tengo un enunciado que me conduce a dos normas, ¿vale? ¿Y cómo elijo? Ni pajolera idea. Ahora bien, si elijo N1, doy sensación de impunidad a los agresores sexuales. Estoy pensando en la ley del solo sí es sí. Cabían dos interpretaciones. En una se iba más gente a la cárcel y en la otra salía gente de la cárcel. La primera interpretación daba lugar a que gente que estaba en la cárcel saliese. Pues no me ha salido tan caro. Se te han caído 20 euros. La segunda lo que hace es generar, yo qué sé,
Mayor sentido de reparación a las víctimas. Mejor. Sabemos que disminuye el número de agresiones. Me lo estoy inventando, ¿eh? Bueno, ahora solo queda saber, el pequeño detalle es, ¿y cómo sé cuáles son las consecuencias buenas? ¿Cómo sé que una consecuencia es deseable por encima de otras? Hombre, en este caso lo he puesto muy fácil, ¿sí? Pero pongamos la cosa un poco más complicada. Con N1 lo que tenemos es certeza, ¿sí? Y en el caso de elegir N2, sensación de reparación y menor número de víctimas. ¿Cómo elijo entre estas dos cosas? Mirad, para elegir hay que valorar, o al menos eso sostiene la posición mayoritaria. Mirad, si seguís, o quien quiera seguir el esquema, ahí aparece que hay una posición mayoritaria y una posición minoritaria. Qué sorpresa que haya una minoritaria cuando hay una mayoritaria. Bueno, ¿qué es lo que dice la posición mayoritaria? Te dice, hombre, para elegir entre esas cosas, entre esas dos interpretaciones, no te queda más remedio que acudir a los valores o principios. ¿Sí? Pues libertad, justicia, igualdad, los que justifican el ordenamiento jurídico o los principios implícitos del ordenamiento jurídico. Ya os digo yo que a mí esta forma de entender el argumento consecuencialista me parece literalmente un fraude. ¿Por qué? Porque el consecuencialismo no es esto, o traiciona lo que es el consecuencialismo. Porque ustedes ya saben lo que es el consecuencialismo, ¿a que sí? Yo se lo conté al principio del curso, en el tema 1. ¿Alguien se acuerda de qué era esto del consecuencialismo y el deontologicismo? La solución más justa. Muerte, para mí. Decían que algo era justo o no dependiendo de las consecuencias. Eso, el consecuencialismo, y el deontologicismo. El deontologicismo es la tesis según la cual la bondad o maldad de una acción viene dada por su conformidad o no a normas previas. Normas, valores, principios. El consecuencialista, ¿qué es lo que dice? Zarandajas, tonterías. Lo único que me puede servir para valorar cuál es la mejor de las consecuencias es a qué estado de cosas me va a llevar. ¿Qué es un estado de cosas? Pues un estado de cosas no es más que la descripción de una forma de estar del mundo, presente o posible. Hay algunos autores que insisten y dicen, bueno, ¿y cómo eliges entre estados de cosas? Si os acordáis, cuando hablé del consecuencialismo, os dije, mirad, el consecuencialismo no es únicamente valorar las acciones por sus consecuencias, sino que va un paso más para allá. ¿En qué sentido va un paso más para allá? Va un paso más para allá porque lo que nos dice es que la materia moral mínima no son bienes o valores, son los mismos estados de cosas. No es que nos parezcan bien
el bien, la justicia, la igualdad. No, no. Nosotros debemos razonar pensando, bueno, ¿cómo quieres que sea el mundo? Así. Bueno, ¿cuál es la acción que hace que sea más probable ese mundo? Tú verás, tú eliges. Pero lo que tienes que hacer, ¿veis que aquí ha habido un cambio? Aquí ya no hay una relación de justificación entre una interpretación y un determinado bien, valor, principio. Aquí lo que tenemos es que quien argumenta de manera consecuencialista está diciendo que elegir la interpretación 1 o elegir la interpretación 2 va a conducir a un determinado estado de cosas. Es decir, que se produce una relación no de imputación, sino de causalidad. Toda vez que os digan, no, mira, es que si interpretamos así, vamos a conseguir que bajen las violaciones, no sé, lo que queráis, salga menos gente de la cárcel, la gente se sienta resarcida. En todos esos casos, si no sois tramposos, lo que tenéis que hacer es proponer pruebas, porque lo que estás diciendo es que hay una relación causal entre dos eventos, que si interpreto de la manera A, se va a producir el estado de cosas B. Y eso, como todo en prueba, hay que demostrarlo. Bueno, también en derecho. Pero si alguien os llega y os dice, si interpreto así la ley de inmigración, se va a producir un efecto llamada, lo que corresponde es, dame pruebas. Pruebas. Nosotros ya sabemos que en un razonamiento de este tipo, lo que tenemos que hacer es pasar de un hecho que ya sabemos, se aprueba una determinada o se interpreta de una determinada manera, a se llega a este estado de cosas. Para eso, supongo que ya habréis visto algo del tema 5, se usan reglas puente o reglas de inducción, que es una regla general que permite pasar del hecho probado 1, interpretamos de una determinada manera, al hecho probado 2, se produce un efecto llamada. Así que si alguien os tira esto a la cara, tú le tienes que decir, explícame por qué. Y me tienes que aducir o bien hechos o bien normas generales, reglas generales, no en el sentido de normas jurídicas, sino en el sentido de regularidades que demuestren lo plausible que es tu afirmación. Y si no, le puedes decir, eso es un brindis al sol, es cacota, maloliente y espesa, ¿sí? Quien apela a las consecuencias tiene la carga de justificar en términos causales la relación causal que está aduciendo, ¿sí? Esto tanto si queréis atacar un argumento consecuencialista como si queréis crearlo, ¿sí? Michael. No, estaba pensando que es muy difícil probar una consecuencia pasada. Claro, claro. ¿Es difícil? ¿Imposible? No. Pero claro, si nunca se ha dado, entonces es una predicción sobre el futuro. Y las predicciones en ciencias sociales funcionan regulín. Así que tú lo primero que le puedes decir es, mira, es que no hay ninguna prueba de lo que estás diciendo, porque esa relación que estás diciendo nunca se ha producido. Así que estás diciendo gilipolleces. ¿Sí? Bien. Mira, genuinamente el argumento consecuencialista es la tesis minoritaria. Que alguien dice, no, hay que tener en cuenta las consecuencias a la hora de elegir las interpretaciones. Muy bien, felicidades. Por supuesto, hay que ser muy cretino para no. Pero si alguien es consecuencialista de verdad, lo que va a hacer es proponer relaciones causales para probar su punto. Y esto, como el consecuencialismo, es
Peligrosete. Peligrosete. Os recuerdo el caso que os puse cuando analizamos el consecuencialismo y el análisis económico del derecho, que algo dijimos sobre el análisis económico del derecho. Y es que hay un tal Richard Posner que decidió interpretar leyes estatales de Nueva York en contra de la prostitución de manera tal que la prostitución estuviese todo lo permitido que pudiese. ¿Por qué? Porque sostenía que si hay prostitución, baja el número de violaciones, y si se prohíbe la prostitución, aumentan. Así que, para evitar el número de las violaciones, prostitución legal. Al que razona de manera consecuencialista, no va a tener demasiados problemas por la literalidad del texto de la ley. No digo que esto esté mal, pero os digo, es peligroso, ¿sí? Y como esto se puede hacer en todos los textos legales, ¿sí? Así que cuidado con la apelación a las consecuencias, que la apelación a las consecuencias es, pongo el caso tontorrón, sabemos que uno de vosotros ha matado a alguien, lo que produce un gran desasosiego, un gran tal, y lo que tenemos que hacer es encontrar al culpable cuanto antes. Pero como Michael nos cae mal, le decimos que es el culpable y problema solucionado, todos felices, todos contentos, todos tranquilos. Michael lo ha hecho, para nada, pero como nos cae mal, a tomar por el culo. ¿Sí? Bien. Muy bien. Pues 4-3-11. A menos que tengáis dudas sobre el consecuencialista. Déjeme, canso de preguntar y dudas, ¿no? Precedentes hemos visto ya un montón. A ver, ¿cuándo podríamos decir que el precedente es un argumento interpretativo? A ver, argumento interpretativo no estoy tan seguro de que sea, pero claramente cuando lo que tenemos es que hay un tribunal que nos indica cuál es la interpretación correcta de un determinado enunciado, bueno, lo que tenemos es un precedente interpretativo. Pero ahí no es que estemos usando un argumento interpretativo, ahí estamos aplicando una norma. ¿Cuál? La ratio decidendi del precedente. ¿Sí? Ahí no hay mucho misterio. Cuando se habla de el uso o la apelación al precedente como criterio de interpretación, ahí de lo que estamos hablando es que tenemos una ratio decidendi interpretativa, que fija cuál es la interpretación correcta de un determinado enunciado. Correcta en el sentido de el tribunal cree que es correcta. A la de una, a la de dos, a la de tres. Pues, si os acordáis, os dije que íbamos a añadir un 12º argumento interpretativo, que se me había olvidado poner. Y este sí es importante. Ah, lo vimos al principio. Ah, pues ya está. Me he confundido con el otro grupo, pues al otro grupo se lo he explicado otra vez. Vale, da igual. Que estoy... ¡Uy, qué rápido vamos! Mirad, vamos tan rápido que ya os digo que del punto 4.4, 4.4.1, genericidad, no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque no estoy ya convencido de que sea un genuino problema de interpretación. Es un problema del lenguaje interesante, pero sospecho que no es un problema de interpretación. Así que ¿para qué os voy a contar una movida que no os va a servir de nada? 4, 4, 3, no 4, 4, 2, 4, 4, 3, ya lo hemos visto, en realidad. Cuando os estuve hablando de enunciados subsuntivos,
os expliqué cuáles eran los problemas de los enunciados subsuntivos. Problemas de vaguedad, y vimos los 3 tipos de problemas de vaguedad: gradual, combinatoria y textura abierta. ¿Sí? Muy importante. Doble subrayado, triple subrayado. Muy importante. Así que nos quedaría equivocidad y sus tipos. ¿Queréis la pausa ahora o esperamos o seguimos? Equivocidad para adelante. Venga. ¿Sabéis qué es lo más simpático? Que en realidad ya sabemos lo que es la equivocidad. Si vamos muy adelantados a nuestro tiempo. De hecho, le estamos poniendo nombre a una cosa que ya hemos visto en múltiples ocasiones. Tenemos un enunciado del legislador, que tengo un criterio interpretativo 1 que me conduce a la norma N1, un criterio interpretativo 2 que me conduce a la norma N2 y un criterio interpretativo 3 que me conduce a la norma N3. Y tenemos dudas de cuál de estas 3 normas es la que expresa el enunciado. Eso es básicamente el problema de la equivocidad. El problema de la equivocidad es que a partir de un mismo texto, dado que tenemos múltiples criterios interpretativos, ¿cuáles? Pues los que acabamos de ver. Sí, todos esos que acabamos de ver. Pues puede darse el caso, Guastini dice, siempre o casi siempre se nos produce este problema. Siempre o casi siempre nos vamos a encontrar con que más de una interpretación es posible. Sin embargo, tenemos que distinguir entre diferentes tipos de equivocidad. En primer lugar, vamos a empezar con la ambigüedad. Ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad? La ambigüedad se produce toda vez que tenemos un enunciado que expresa, aquí viene lo importante, bien la norma N1, bien la norma N2, o disyunción excluyente, ¿sí? No sabemos si es la norma 1 o la norma 2, no las dos a la vez, o una u otra, ¿vale? A su vez, dentro de la ambigüedad, tenemos que distinguir entre los 3 planos del lenguaje, porque tenemos ambigüedades semánticas, sintácticas y pragmáticas. A ver, ¿cuál sería un ejemplo de ambigüedad semántica? Pues un caso de ambigüedad semántica es... Perdón que me he perdido la palabra. Prohibido la inclusión de más bancos en el barrio. ¿Qué son los bancos ahí? Los bancos de sentarse, los bancos como entidades bancarias. Ejemplo tonto, pero que nos da cuenta de cómo a veces nos encontramos con términos polisémicos. Un término que puede significar varias cosas. Los casos de ambigüedad semántica no son muy frecuentes y no son muy interesantes, porque normalmente los podemos resolver fácil, ¿vale?
Más simpáticos, es decir, más difíciles, son los casos de ambigüedad sintáctica. ¿Por qué son más simpáticos? Son españoles los nacidos en territorio español y residentes por al menos 5 años. Repito, son españoles los nacidos en territorio español y residentes por al menos 5 años. ¿Qué es lo que dice ese enunciado? ¿O qué norma expresa ese enunciado? ¿Alguien lo sabe? Ya, pero ¿cuáles son las condiciones para ser nacional, Anas? Hostias, ¿las dos cosas a la vez? SI quiere decir que son dos requisitos que tienes que cumplir conjuntamente o disyuntamente. Si es conjuntamente, tenemos la norma N1, que establece que hay dos requisitos acumulativos. En el caso de la norma 2, son dos requisitos disyuntos. ¿Sí? ¿Veis la gracia de la ambigüedad sintáctica? Claro, precisamente porque SI nos sirve tanto para decir que son dos requisitos, que puedes cumplir uno o puedes cumplir el otro, pero también para decir que tienes que cumplir los dos. Produce que no sepamos si expresa la norma N1 o la norma N2. Quedan grabados con impuesto especial aquellos derivados del tabaco y que contienen nicotina. Para estar grabado, ¿tiene que ser un derivado del tabaco con nicotina? ¿O están grabados los derivados del tabaco y por otro lado las cosas que lleven nicotina? Porque son dos cosas diferentes. Tenemos derivados del tabaco que no contienen nicotina, ¿sí? Y tenemos cosas con nicotina que no son en absoluto tabaco. Por ejemplo, los vapers. Los vapers son tabaco. No, ahí lo que se hace es sintetizar la nicotina. No es que expriman tabaco para sacar la nicotina. Las berenjenas tienen nicotina. Una pequeña cantidad, pero sí. Están grabadas las berenjenas. No lo sé. Pero a mí la que más me gusta es la ambigüedad pragmática. Y con esto sí hacemos la pausa. Estos casos son muy divertidos. Queda prohibida toda norma contraria al derecho de la Unión Europea. Repito, queda prohibida toda norma contraria al derecho de la Unión Europea. ¿Qué significa este enunciado? Que está prohibida toda norma contraria a la Unión Europea. ¿Y esto qué significa, Anas? Seguro. A ver, si creemos que lo que está diciendo es efectivamente queda prohibida, entonces es una norma prescriptiva. Si es una norma prescriptiva, lo que corresponderían serían sanciones. ¿Podríamos sancionar al país si crea normas contrarias al derecho de la Unión Europea? Si no están previstas estas sanciones, pues sería una prescripción sin sanciones.
En Italia hay un enunciado muy parecido. Pero ¿sabéis lo que interpretan ellos? Que es inválida cualquier norma contraria al derecho comunitario, al derecho de la Unión Europea. Así que donde pone prohibida, si uno entiende el contexto pragmático de qué significa la Unión Europea, se da cuenta de que lo que no se pueden hacer es crear normas contrarias al derecho de la Unión Europea, siendo la consecuencia la invalidez. No que vayan a castigarte, sino que, mira, chico, es que la norma simplemente es inválida. Lo mismo que si fuera inconstitucional o contraria a los tratados internacionales o lo que queráis. Pero no es que vaya a venir un policía con su cachiporra y te vaya a dar en la cabeza. Simplemente norma nula. ¿Sí? La oficina de patentes y marcas permanecerá cerrada los viernes por la tarde. Está en Alicante, la Oficina Europea de Patentes y Marcas, por si alguien tiene que ir a registrar a nivel europeo o algo. ¿Quiere esto decir que no puedo usar el registro electrónico los viernes por la tarde? Porque pongamos, tengo algo que me vence el plazo este viernes. Voy y está cerrado, pero lo meto por registro electrónico. Si la norma dice que está cerrada la oficina de patentes y marcas, ¿se refiere solo al espacio físico o se refiere también al registro electrónico? Porque dependiendo de eso, me admiten la entrada o no. ¡Ja! Semántica respecto de los términos, sintáctica respecto del orden de los términos, pragmática dependiendo del contexto. ¿Sí? Bien. Eso. Cosas ya sabidas. Semánticas se refiere a los términos. Sintáctica, el orden de los términos. Pragmáticas, el contexto de enunciación. Es la hora de parar. Venga, proseguimos. A ver, una vez vista la ambigüedad, semántica, sintáctica, pragmática, nos pasamos al segundo subtipo de equivocidad, que es la complejidad. Casi se me olvida. Y eso que lo acabo de escribir. Bueno. ¿Qué pasa cuando tenemos un caso de complejidad? Tenemos un caso de complejidad toda vez que tenemos un enunciado del legislador que podemos interpretar de una forma N1. De hecho, tenemos claro que N1 es una interpretación correcta, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos dudas de si también la norma N2 es expresada por el enunciado. ¿Sí? Esto como esquema básico. En la anterior era o una u otra. Aquí lo que estamos diciendo es seguro N1, pero también N2. España es un orden democrático basado en el Estado de Derecho. Vale, sabemos que esto lo que hace es calificar a España como democracia. Y esto es una norma. ¿Sí? ¿Puedo derivar de este enunciado que los jueces eligen? Si es una democracia. ¿Y Estado de Derecho?
No obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Repito, no obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. ¿De manera automática? Es decir, ¿el juez de oficio puede hacerlo o tiene que ser a solicitud de parte? Pues sabemos que seguro que tiene efecto retroactivo favorable las leyes penales, pero automáticamente o tiene que ir el reo a solicitarlo. Leyes penales. A ver, las leyes penales claramente. ¿Y las sancionadoras administrativas? ¿Están también ahí o no? Sabemos que las penales seguro, pero dudamos sobre las administrativas. ¿Sí? Bien. Tenemos claro que el enunciado expresa seguro una norma N1. Y tenemos dudas sobre la norma N2. ¿Vale? Implicación. Aquí lo que tenemos es una norma, un enunciado E1 que puedo interpretar, puedo obtener de él la norma N1. Y esto sabemos que, visto bueno, esto es seguro, ¿vale? Lo que tenemos dudas es si esta norma implica una norma N2. Sigo con el mismo artículo. No obstante, tendrán efecto bla 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 bla. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Claramente, en caso de duda, N1. Pregunten al reo. Hay que dar audiencia al reo. Esto lo tenemos claro. ¿Sí? ¿Significa que el reo elige? ¿Significa o no significa que esto implica que el reo elige? ¿No? Uy, que claro lo tenéis. A mí me parece un caso de implicación, de equivocidad por implicación, porque no sabemos si es uno u otro. O sea, si está implicado que el reo elige o no. Vamos, a mí me parecería sensato, no descabellado, que si hay dudas que el reo elija. Más teniendo la norma que dice que hay que darle audiencia. Si no hay que darle, si no puede elegir, ¿para qué darle audiencia? ¿Sí? Bueno. Lista exhaustivo ejemplificativo. O problema de interpretación ejemplificativo exhaustivo. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas veces que en los textos legales, más aún en los textos constitucionales, que tenemos listas de derechos, de causas de discriminación o de grupos oprimidos o cosas por el estilo, y no tenemos claro si la lista simplemente es un conjunto de ejemplos o si es una lista clausurada, si es un numerus apertus o un numerus clausus. ¿Por qué esto es importante? ¿Cuáles son los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento? Del 14 al 29. ¿Solo? ¿Solo? ¿Por qué? ¿Cómo sabéis que es una lista cerrada?
¿No será que la Constitución únicamente está declarando derechos previos, pero que nada impide que haya otros derechos fundamentales? Imaginaros que el artículo 14 no hubiese puesto la coletilla final de... ¿Alguien tiene el artículo 14 a mano? ¿Cómo es esa coletilla? Que no la recuerdo. Y cualquier otra forma, cualquier otra causa de discriminación. Vale. Anás, lee el artículo 14 hasta llegar a eso. Eso no lo leas. En español son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o religión. Si el legislador no hubiese incluido esa coletilla, significaría que los motivos de discriminación son esos y solo esos, o que es meramente algunos ejemplos de discriminación. Y como esto hay muchas cosas. Por ejemplo, te aparece una lista de requisitos y llega alguien y dice, ¿hay que cumplirlos todos? Te dicen, no. Está únicamente indicando algunos requisitos que harían que se cumpliera una lista de requisitos para tener una exención fiscal. Llega el legislador y te dice A, B, C y D. ¿Es necesario tenerlos todos? ¿Es una lista exhaustiva? ¿O puedes aducir otras cosas para tener esa exención? ¿Ejemplificativa o exhaustiva? ¿Sí? ¿Dudas sobre la equivocidad? Ambigüedad, complejidad, implicación, numerus apertus o clausus, ¿vale? Lista exhaustiva o ejemplificativa. ¿Dudas? ¿No? Pues seguimos adelante. ¿A dónde nos vamos ahora? Nos vamos al siguiente punto del temario. Que es la regulación de la interpretación. Punto 4.5. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de regulación de la interpretación? Oye, Álvaro, ¿y no será que el legislador ya ha resuelto todos estos problemas de vaguedad, de equivocidad? ¿No existe regulamentación en el ordenamiento jurídico sobre esto? Bueno, venga. Que no lo sabemos. Que puede ser considerada una lista cerrada o una lista abierta. ¿Sí? ¿El ordenamiento jurídico español regula la interpretación? En el 3. Entonces, ¿para qué todo lo que hemos contado? Me refiero, ¿el artículo 3 soluciona los problemas de interpretación que hemos visto? ¿Todos lo veis? Vosotros le preleggi del códice y tú, con el nuevo Código Civil argentino, mercantil y civil, se han introducido también reglas de interpretación, sí, es verdad. Pues esto es lo que dispone nuestro ordenamiento. A ver, ¿es esta la única forma de regular la interpretación? Pues en realidad no, porque tenemos diferentes formas
de regular la interpretación. Esta es solo una de ellas. Pero para entender la diferencia entre unas y otras, aparte de lo que vimos al principio del apartado donde vimos los criterios de interpretación que distinguimos entre criterios de primer orden y criterios de segundo orden, uno puede regular mediante exclusión, mediante preferencia, pero bueno, eso lo doy por visto. Cuando estamos hablando de formas de regulación de la interpretación, es relevante una distinción que yo os he ahorrado, que es aquella entre interpretación como proceso e interpretación como producto. ¿Sí? Claro, cuando hablamos de interpretación proceso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, exactamente al proceso mental mediante el que, usando reglas del lenguaje, atribuimos un determinado sentido a un texto o a un enunciado. ¿Sí? Simplemente proceso, la actividad, o interpretación como actividad, también se podría decir. ¿Sí? Lo que hace en tu cabecita para decir esto significa esto. ¿Sí? Pero claro, también puedo hablar de la interpretación como producto. ¿Cuál es la interpretación del artículo 3? Os fijáis que ahí no estoy haciendo referencia a ningún proceso mental, sino al resultado del proceso mental, a un enunciado que exprese qué quiere decir el artículo 3. ¿Sí? Proceso, producto. Bueno, si es así, entonces, ¿cabría regular tanto el proceso como el producto? Sí, claro, claro. Mirad, si yo regulo el proceso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues lo que estoy haciendo es establecer normas acerca de cuáles son los criterios interpretativos o cuál es la preferencia entre ellos o cuál es la exclusión entre ellos. Vamos, que estoy creando relaciones de jerarquía entre los criterios interpretativos y relaciones de exclusión. ¿Sí? Esto es lo que nos encontramos en el artículo 3. Pareciera. Pero también nos lo encontramos en la mayoría de códigos civiles. ¿Sí? Los códigos civiles europeos, casi todos, básicamente porque casi todos son copia de los otros, a partir del francés se fueron copiando múltiples veces, y por supuesto esto salta a Latinoamérica. ¿Sí? El Código Civil chileno, el Código Civil colombiano, el argentino de civil y de comercio no, porque ese es muy nuevo, pero vamos, en la mayoría de sitios es copia los unos de los otros. Y ahí lo que se regulan es cuáles son y cuál es su preferencia. También pasa en constituciones latinoamericanas, ¿sí? Que por ejemplo, como la Constitución mexicana, la ecuatoriana también, la boliviana, la brasileira no lo sé. Que te dice, por ejemplo, que toda interpretación tiene que ser pro derechos humanos. ¿Sí? Ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Está estableciendo un criterio de preferencia absoluto. ¿Sí? Eso en realidad es relativo, pero bueno, da igual. Pero lo que me importa es que veamos es que si regulo el proceso, lo que estoy empleando o lo que estoy proponiendo son normas de carácter general acerca de la actividad interpretativa. ¿Sí? ¿Hay formas de regular la interpretación como producto? ¿A alguien se le ocurre?
cuando no se te dice cómo debes interpretar como actividad, sino que se te indica directamente el resultado interpretativo que debes alcanzar. No necesariamente consecuencialismo. Tenemos regulación mediante normas generales de la interpretación como proceso o actividad. Y tenemos regulación de la interpretación como producto, que te indica directamente cuál es el producto que debes alcanzar. Cuando una persona está muerta, según la ley de trasplante de órganos, pues te vas al anexo 2 y te dice: contará como muerta la persona que... cesación de funciones del hipotálamo. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Lo que tenemos es una definición, ¿sí? En la interpretación como producto, lo más normal es que nos encontremos definiciones legales, constitucionales, lo que sea. ¿Sí? Cuando tenemos una definición legal, lo que tenemos es que se nos está indicando directamente cuál es el resultado que debemos alcanzar, el resultado interpretativo que debemos alcanzar. No te dice, usa el criterio literal combinado con... Dice esto. Esto significa esto otro. Ya está. Fin del juego. ¿Sí? Ahí no hay que preocuparse por los criterios interpretativos, no hay que preocuparse por nada. Simplemente de interpretar como te han dicho. Si el Tratado Internacional de Protección de Niños, Niñas, Menores y Adolescentes define qué es niño, menor o adolescente, regulación de la interpretación, claro. ¿Sí? Sobre tipos de definiciones, podéis leer a Rafa Hernández Marín, que disecciona, y hay 72 tipos de definiciones legales. Si a alguien le interesa, es un tema en el que literalmente perderse. Hay mucho y muy interesante. A mí lo que me interesa de momento es que veamos que una cosa es normar cuáles son los criterios interpretativos que puedo usar y cuál es su relación, regulando la interpretación como proceso, y otra muy distinta es regular directamente el producto. ¿Sí? Son dos formas diferentes de regular la interpretación. Las normas técnicas, las que dijimos que las normas técnicas que había siempre un proceso efectivo para conseguir algo. ¿Un proceso? Fáctico, causal, ¿ok? ¿Vale? ¿Sí? Estas son de producto. Sí, pero no son definiciones, no te indican cómo tienes que interpretar, diría yo. Diría yo que no. Igual me estoy perdiendo algo, pero así a bote pronto, ¿no? Por ejemplo, cuando el derecho de la Unión Europea te dice la Comisión Europea tiene que autorizar las ayudas estatales, y llega la Comisión Europea y te dice, y una ayuda estatal es esto. Eso en realidad es soft law, pero no deja de ser una definición de soft law, pero definición. ¿Vale? Bien. Bueno, pues, ¿qué hace nuestro querido Código Civil al respecto? Pues me voy a dar el tiempo para leerlo. Artículo 3. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicados, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellos. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los tribunales solo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita. Procederá a la aplicación analógica de normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie
identidad de razón. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. Y la segunda ya es dudoso de que sea de interpretación, la tercera claramente no. El 4.3. Pues empecemos. Las normas se interpretarán. A ver, una aclaración. Las normas no se interpretan, lo que se interpretan son los enunciados. Pero vamos, el legislador del siglo XIX no tenía por qué saber esto. Según el sentido propio de sus palabras. ¿Propio? Las palabras tienen propiedad. Las normas tienen propiedad. El sentido, hay un sentido propio natural. Ya vimos que no. En el mejor de los casos es según literal. Y esto quiere decir convenciones lingüísticas mayoritarias. En relación con el contexto. En relación con el contexto nos está diciendo que el sentido propio de las palabras tiene que ser enriquecido con el contexto de enunciación, o nos está diciendo algo más. Porque lo puedo entender como parte del argumento literal, pero también lo puedo entender como parte eso sería parte del literal, como el argumento sistemático. Los antecedentes históricos y legislativos. ¿Significa esto que debo interpretar las leyes nuevas como se interpretaban las viejas? ¿Es esto parte del argumento sistemático? Que hay una interpretación sistemática que nos dice que no solo hay que interpretar de acuerdo con el resto de normas vigentes, sino que hay que interpretar con respecto, de manera conforme a las normas derogadas. Y la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas. Pero el argumento, bueno, el sistemático no habla más bien de interpretar conforme a la Constitución o al resto de normas. Acuérdate que lo dije. ¿Cabe interpretación conforme al derecho de la Unión Europea? Sí. ¿Cabe interpretación del reglamento respecto de la ley? Sí. ¿Cabe interpretación de la ley vigente conforme a la ley derogada? Sí. Suena un poco idiota, pero sí. Y la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas. ¿Nos está hablando aquí del argumento consecuencialista? ¿Nos está diciendo que dependiendo de cómo sea la realidad hay que adaptar la interpretación para que se consigan determinados fines? El siguiente inciso es mi parecido. Atendiendo fundamentalmente al espíritu. ¿Cómo? Ouija. Teleológico no. Ouija directamente. Al espíritu, porque, a ver, el espíritu y finalidad son lo mismo, porque finalidad es claramente, como estaba diciendo Michael, el teleológico. Pero ¿y el espíritu? ¿O será que la finalidad se refiere al argumento intencionalista y el espíritu al argumento teleológico? Por cierto, el hecho de que aparezcan en este orden significa que hay una prelación, que hay una relación de preferencia, que primero tengo que acudir al sentido propio de las palabras, luego el argumento sistemático, luego el consecuencialista y luego el intencional y el teleológico. En realidad no hay manera de saberlo, ni que sí, ni que no. Obvio va, cada día yo te quiero más. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas. Introdujo el legislador español la idea de ponderación antes de que la formulase el bueno de Robert Alexy.
¿Qué significa la equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas? ¿Significa que está metiendo el razonamiento ad absurdum? ¿Que toda vez que me parezca que una interpretación es injusta, puedo apartarme de ella? Si bien las resoluciones de los tribunales solo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita. Pues ahora mismo no me acuerdo si la ley alguna vez lo permite expresamente, lo de decidir en equidad. Por supuesto, el término equidad da para escribir no uno, sino diferentes tratados filosóficos. Porque equidad, por cierto, es sinónimo de justicia, o es una de las formas de entender justicia. Así que equidad aquí puede querer decir la leche de cosas. Artículo 4. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico. Bien, nos está diciendo que es la analogía. Pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón. ¿Significa esto entonces que analogía sí, pero a fortiori no? Porque nos dice identidad de razón, pero si es a fortiori. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ella. ¿Y el resto de leyes sí se pueden aplicar a otros supuestos y momentos no comprendidos expresamente en ellas? Mirad, el principal problema del artículo 3 y los dos primeros párrafos del artículo 4 es que, como todo texto legal, hay que interpretarlo. Y no puedo usar las reglas de interpretación del artículo 3 para interpretar el artículo 3 porque claramente es un regreso al infinito y no hay manera de saber con qué normas tengo que interpretar el artículo 3. Por cierto, otro detalle, no sé si os habéis dado cuenta de que aquí no aparecen expresamente previstos algunos de los argumentos que hemos visto, como por ejemplo a fortiori, como por ejemplo a contrario. ¿Significa esto que no se pueden usar en el ordenamiento jurídico español? O dicho de otra manera, la lista de los artículos 3 y 4 ¿es meramente ejemplificativa o es exhaustiva de los métodos de interpretación que se pueden usar en el ordenamiento jurídico español? Si queréis puedo continuar, pero no sé si tiene mucho sentido. En resumen, ¿para qué sirve el artículo 3 y los artículos 3 y 4 del Código Civil respecto de la interpretación? Para nada. Así que no, me temo que los artículos 3 y 4 del Código Civil no nos van a solucionar ningún problema. Por cierto, que además alguien podría decir, venga, pongo un par de cosillas más. ¿Sirve esto para interpretar la Constitución? Peligro, estaríamos interpretando una fuente superior a través de una inferior. No, ya me he cachado. Así que no sirven de nada. El problema es que tenemos un conjunto de criterios de interpretación, al menos 12. ¿Hay más? Sí, hay más, se pueden encontrar más. No ordenados, es decir, que no nos dice con un criterio de preferencia cuál debo aplicar por encima de cuál. De hecho, hay veces que alguna legislación ha intentado jerarquizarlos. Cuando el sentido natural de las palabras sea claro, no se recurrirá al espíritu. Algo así dice, ya no me acuerdo, la legislación chilena. Y dices, muy bien, aquí lo que tenemos es un criterio de preferencia relativa. ¿Y cuándo es claro? El sentido natural. Porque si alguien pone en duda el sentido natural, pues ya deja de ser claro, porque lo ha puesto en duda. Así que ya deja de ser claro. Así que no. De hecho, no ha habido ningún legislador
que haya construido un sistema cerrado, exhaustivo, de métodos de interpretación. En muchos siglos. Por algo será. Literalmente porque no querían pillarse los dedos con la tapa del piano. Porque es una materia súper complicada y si lo jerarquizas, no estás seguro de qué resultados interpretativos van a salir. Así que mejor levanto las manos y me estoy quietecito. O pongo normas sumamente genéricas para que no me digan, ¡ay, que no ha regulado usted la interpretación! Muy bien. Hagamos como que la regulo sin regularla. ¿Sí? ¿Dudas sobre esto? Uy, me quedan 10 minutos. ¿Y qué queréis que haga en estos 10 minutos? Hay 3 posibilidades. Empezamos a resolver dudas. 1. 2. Empiezo a contaros cosas sobre prueba. O 3. No, para casa. ¿A casa no me quedamos. Ya. ¿Qué queréis? Prueba, prueba, prueba. Venga, 3 conceptos de verdad. Mirad, el derecho probatorio, tema 5. El derecho probatorio lo que pretende, sobre todo, es que aquello que funciona como premisa descriptiva en nuestros razonamientos, en concreto en el razonamiento del juez, sea un enunciado verdadero. ¿Sí? Esto parece sensato, ¿no? Pues ya que es sensato a medias. ¿Por qué es sensato a medias? Mirad, es sensato a medias porque presupone una determinada forma de entender el proceso judicial. ¿Para qué sirve el proceso judicial? ¿Qué os han contado en procesal? ¿Para qué sirve el proceso? ¿Alguien sabe algo de procesal? ¿Alguien ha aprobado algún procesal? No, yo lo sé, pero no he aprobado. Venga, dale. Al final, intentar llegar a una verdad material. ¿Para eso sirve el proceso? No, el proceso tiene que servir para algo más general, porque si no, en lugar de tribunales, creamos centros de investigación que alcancen la verdad. ¿Para qué sirve el proceso en términos generales? Las fases que nos van a llevar desde un inicio, ¿no? Desde el principio de una demanda hasta ¿Y para qué quiero un inicio y un final? Pero, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Para qué lo hago? ¿Para llegar a un consenso entre las partes? ¿Para resolver la pretensión? ¿Son lo mismo estas dos cosas? ¿Resolver a que haya un consenso? Mirad, tenemos al menos 2 grandes figuras o 2 grandes modelos de proceso. Modelo adversarial y modelo acusatorio. La verdad es que la semántica nos juega a favor en este caso. ¿Qué significa adversarial? Pues propio del adversario, ¿sí? En el modelo adversarial, ¿qué es lo que sucede? Que las partes son concebidas como adversarios y cuando tienes adversarios lo que tienes es una batalla. Y cuando tienes una batalla, lo que quieres es que acabe la batalla. Ganarla a las partes. Pero el proceso, ¿para qué sirve? Para que había un conflicto y lo que quiero es que desaparezca el conflicto. ¿Sí? ¿Y esto qué va a suponer? Lo que va a suponer esto es que ¿qué papel tiene el juez en todo esto? Un árbitro. Lo único que hace es decirle a las partes no golpes bajos. Lo único que hace el juez
es arbitrar que las partes tengan las mismas armas, herramientas procesales pero a partir de aquí que cada cual use dichas herramientas procesales como les parezca. Por tanto, si, no sé, te da por litigar contra el Santander, pongamos un socio de la universidad, que litigamos contra el Santander por cláusulas hipotecarias abusivas. Lo va a tener complicado, ¿eh? Lo va a tener complicado. ¿Por qué? Porque tú eres abogado o abogada, y el Banco Santander es un ejército. A ti te va a costar probar las cosas. ¿Por qué? Porque tienes menos recursos. No le puedes dedicar tanto tiempo, tantas horas, como pueden dedicar 70 abogados que trabajan para el Santander. Esto es evidente. Al juez, en el proceso adversarial, esto no le preocupa. Lo único que le preocupa es que todo el mundo tenga a su disposición los mismos medios procesales. Pero si tú eres un Mindundi y el otro es un banco, pues haz lo que tengas que hacer para probar. Para mí es irrelevante. Para mí tengo que plantear la igualdad de las partes en el sentido únicamente de que ambos tienen las mismas herramientas procesales para probar o para justificar su pretensión. Yo, juez, no soy el que tiene que estar preocupado por determinar qué es lo que ha pasado. Lo único que tengo que hacer es escuchar las pruebas que vosotros ponéis encima de la mesa para dar una hipótesis por probada o no. Oiga, pero es que yo no tenía dinero para un perito contable que habría demostrado que el banco me hizo trampas. No es mi problema. ¿Qué te puedo decir? Presénteme las pruebas. Yo lo único que hago es ver que todo el mundo juegue limpio. Fair play. El proceso, así, es un caso de fair play. Todos los sujetos tienen a su disposición las mismas oportunidades. Bueno, en el sentido de que todos pueden presentar los mismos recursos, ¿sí? O las mismas pruebas. Que en los hechos la puedas presentar o no. Yo, en cuanto juez, no voy a ir a perseguir qué es la verdad. Simplemente arbitro la batalla. Y esto es más típico de los procesos, de los sistemas de common law. Porque aquí, claro, si el juez es árbitro de que las partes presenten sus pruebas y el fin es que se acabe el conflicto que había hecho comenzar la batalla de adversarios. Y llegáis y me decís, oye, que hemos pactado que estos hechos los aceptamos como verdaderos. Y yo, pues cojonudo. Que habéis acordado que sucedió esto. Eso que llevamos adelantado. Ya no hay conflicto sobre ese punto. Bueno, sigamos. Por lo tanto, en el contexto del common law de aquellos sistemas adversariales, ¿se puede pactar la verdad? Se puede pactar la verdad. ¿Sí? Por supuesto, lo que estoy reconstruyendo es un caso paradigmático, un caso extremo. No es que existan sistemas solo adversariales o solo acusatorios, sino que en todos los sistemas tenemos rasgos más adversariales o más acusatorios. ¿Vale? En el sistema acusatorio, pues tienes un juez que te acusa. Y claro, si el juez te acusa, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez?
Pues el juez lo que tiene que hacer es buscar la verdad. Sí, vosotros presentaréis todas las pruebas que queráis, porque claro, vosotros al final sois las partes. Pero ¿y si me parece que tú no puedes acceder a determinada información porque no la tienes y te sería súper costoso tenerla, pero él la tiene gratis? Pues digo, tú obligado a entregarle esa información a la parte. ¿Por qué? No por una cuestión de igualdad, que también, sino porque en última instancia a mí, en cuanto juez, en este tipo de proceso, lo que me interesa es alcanzar la verdad. ¿Y sabéis por qué me interesa alcanzar la verdad? Porque a mí no me interesa resolver conflictos. ¿Sabéis lo que quiero yo? Aplicar el derecho. Quiero aplicar el derecho a aquellos casos en los que realmente se haya dado el supuesto de hecho. Claro, claro. Y por eso puedo incluso pedir prueba de oficio. Es decir, que dicto yo la práctica de la prueba. Digo, no, mira, me voy a presentar con un perito y vamos a ver cómo está la cosa. Y lo haces ex oficio. ¿Sí? De oficio. La parte no me ha solicitado nada. De hecho, las partes se han callado. Vamos a ver qué está pasando ahí, amigo. Claro, en estos casos, pactar la verdad. ¿Cómo que pactar la verdad? La verdad es algo que no depende de las partes, sino de lo que puñetas haya pasado. Así que, imagínate, de ningún modo vais a pactar la verdad. Porque, insisto, lo que me interesa es aplicar el derecho a los casos, porque soy un juez. ¿Para qué está el juez? El juez está para dirimir conflictos. Oiga, que yo no soy, ¿cómo decir? El juez de paz. Que el juez de paz en un momento determinado se puede pensar que es eso. Yo estoy aquí porque hay un poder legislativo que crea normas y yo me ocupo de aplicarlas. Así que aquí puedo practicar prueba de oficio. Aquí puedo... Oiga, es que no tengo dinero para practicar esta prueba, que es determinante para probar mi inocencia. Pues la practico yo de oficio. Evidentemente, en un proceso adversarial, ni en broma, un juez puede decretar una prueba de oficio. Lo que tenemos son dos grandes formas de entender el proceso. La primera, como forma de dirimir conflictos. ¿Sí? Proceso adversarial. Modelo de proceso acusatorio. El objetivo es aplicar el derecho. Ojo, que a veces la aplicación del derecho puede generar más conflicto y dejar a las partes más insatisfechas y más cabreadas de lo que estaban antes. Dice, pero es que mi trabajo no va de que vosotros estéis contentos en cuanto juez. Mi trabajo consiste en aplicar las normas previas. ¿Qué más? Y con esto nos vemos mañana.